Bueno, vamos a iniciar a partir del verso 1 al verso 17 en el capítulo número 18 de Lucas, continuando con esta serie de predicaciones, y vamos a tener hoy un título en este tema, ¿sí?, que es la importancia de la oración, y el tema es la oración y la humildad, desde luego haciendo un hincapié tremendo en lo que nuestro Señor Jesús hace en este capítulo y en estos versículos, donde habla sobre la persistencia en la oración y sobre esa necesidad que es de gran importancia, pero todo dentro de la humildad. Amén. Y esto es bien importante, así que vamos a conocer qué es lo que nuestro Señor Jesús quiere para nosotros en este día. Y voy a pedir de favor a nuestro hermano Guillermo que se recorran tantito así, para que también la hermanita Leti pueda estarnos, bueno, yo la pueda estar viendo. Amén. Ok. Vamos a orar, poner este tiempo en las manos de nuestro Rey. Padre, aquí estamos, Señor, necesitados de ti, con el deseo, Señor, ferviente de que tú nos hables, de que tú nos ilustres, que tú nos des entendimiento, sabiduría, Señor, que podamos entender y comprender tu palabra y hacerla nuestra, Señor, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos, Padre. Queremos, bendito Padre, ser hombres y mujeres, bendito Dios, sabios en tu palabra, para de esta manera glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús y en sus dulces méritos te lo suplicamos. Amén. Bien, ¿qué te parece si vamos entonces al versículo número 1 del verso 18? Lucas capítulo 18, versículo ¿qué? 1. Y dice la palabra de Dios en el verso 1: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿A quién le está diciendo esto? A sus discípulos. Jesús tiene el gran deseo, ¿sí?, de enseñar a sus discípulos el que necesitamos orar siempre. Y esto es una gran necesidad. O sea, es completamente necesario que nuestra vida como creyentes en Cristo Jesús, ¿sí?, permanezcamos, perseveremos en la oración a nuestro Dios. De tal manera que nosotros tenemos que entender que la palabra necesario es algo que nos indica que es indispensable, ¿sí? Entonces, es indispensable que nosotros seamos perseverantes en la oración, ¿sí? Pero además tenemos que hacerlo, ¿cuándo? Siempre. Siempre, dice, la necesidad de orar, ¿qué? Siempre, siempre. Y no desmayar, es decir, y no desanimarnos. Es importante que nosotros tengamos esto claro en nuestro corazón. No debemos desanimarnos. ¿Por qué? Porque es muy fácil que nosotros vengamos a nuestro Señor Jesucristo y pongamos nuestras necesidades en sus manos, pero en ocasiones queremos que Él nos responda como si nosotros tuviéramos un merecimiento o autoridad sobre de Él, y que Él nos responda como nosotros queremos, en el momento que nosotros queremos y de la forma que nosotros queremos. Y esto no es lo que el Señor quiere. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo quiere enseñarnos a orar. Y enseñaba a sus discípulos de aquel tiempo, y también nos enseña a los discípulos que somos todos nosotros en este tiempo, para que nosotros entonces podamos tener una buena ¿qué? Comunión con Él. Cuando tú y yo estamos en oración, estamos teniendo una relación con nuestro Dios, pero recordemos que nuestro Dios es majestuoso, ¿sí? Y que Él te creó, y que Él también te ha perdonado y te ha dado salvación, y esa salvación es eterna, y tú no la ganaste con ningún mérito.
Todo el mérito es de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Entonces, Él lo que quiere es que nosotros tengamos claro a quién nos estamos dirigiendo y cómo debemos de hacerlo. Por eso esa necesidad de nuestro Señor Jesús de enseñar a su familia a orar. Y nosotros debemos de aprender a orar. Porque cuando nosotros aprendemos a orar, entonces Dios está complacido en lo que nosotros estamos pidiéndole, porque tenemos una forma y una actitud de orar y tenemos que hacerlo siempre. Ahora, el que nosotros estemos orando de manera permanente, perseverando en la oración, no quiere decir que nosotros vamos a estar todo el día, todos los días, de rodillas orando. Claro que no. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos actividades que Dios nos ha llamado a hacer, a practicar, y que tenemos que realizarlas cada uno de nosotros. Tampoco nos está pidiendo que nuestras oraciones necesariamente sean muy largas y que se vuelvan tediosas, y que en lugar de que haya una buena relación entre nosotros y Él, lo que sucede es que se vuelve así como un acto, en ocasiones, un acto religioso, en el sentido de ser legalista, y que es una obra con la que yo agrado a Dios. No, tú no agradas a Dios porque y Él te va a responder tu oración porque tomaste mucho tiempo orando. No. Tenemos que entender y comprender que lo que nosotros necesitamos hacer cuando nos acercamos a Dios es verdaderamente tener una buena comunión con Él. Y esa buena comunión con Él es que derramo mi corazón delante de Él. No es que yo esté con repeticiones y repeticiones y repeticiones. No, Dios no quiere las vanas palabras o una serie de palabrería. No, lo que Él quiere es ver que nosotros seamos humildes delante de Él. Y entonces Él va a estar atento a lo que nosotros queremos, a nuestras peticiones. Ahora tenemos que entender que Él no nos va a responder, como decía en la introducción, no nos va a responder como nosotros queremos. A veces Él responde cuando, bueno, yo te voy a decir esto. Él nos responde en el momento en que tú elevas tu oración a Él. En ese momento Él te escucha, ¿sí? Y pone por obra lo que tú le estás pidiendo, pero no como tú lo estás pidiendo. Y le agradecemos a Dios por eso, porque esa es solo su misericordia. Porque la verdad es que somos muy lentos para orar. Y a veces pedimos cosas que no nos convienen. Por eso le damos gracias a Dios, porque Él envía su Espíritu, ¿verdad? Y su Espíritu, dice su palabra, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. De tal manera que nos ayuda, ¿verdad? Delante de Dios, a donde tenemos a nuestro Señor Jesucristo, y este es el ejemplo que tenemos. Nuestro Señor Jesucristo es el gran ejemplo de cómo Él perseveraba en la oración, pero podemos ver cómo Él desarrollaba todo su ministerio, y por la noche, ¿qué hacía? Oraba. O por la mañana muy temprano también, ¿qué? Oraba, ¿verdad? Era perseverante en la oración. Él tenía una comunión con su Padre. Y es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, ser perseverancia en la oración, pero también ¿qué? Ser conscientes de lo que estamos teniendo en ese momento, una relación con nuestro Dios, con nuestro Padre. ¿Tenemos otros ejemplos? Claro que sí, porque a lo mejor puedes decir, bueno, es que Jesús era Dios, ¿verdad? Sí, pero también era hombre. Pero además te voy a decir una cosa, podemos acordarnos de Abraham. ¿Se acuerdan? Cuando Dios envió a 2 varones, ¿sí? De él, 2 ángeles, y pasan por donde está Abraham, y Abraham los ve y les invita a comer. Dice, estos cuates traen algo. Luego tuvo ese discernimiento, porque Abraham tenía una gran comunión con Dios, ¿verdad? Y entonces los intercepta y les invita a comer, ¿verdad? Los hospeda, y entonces ya les pregunta a qué vienen, ¿no? Empieza a sondear qué pasa, ¿no? Estos no vinieron así nomás de repente, esto no es algo usual. Y entonces, ¿qué es lo que
sucede que Dios le revela, ¿verdad? A través de estos ángeles, de estos varones, cuál era su propósito. Y su propósito era, ¿qué? Traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Sí recordamos esto? Pero ¿qué es lo que hace Abraham? Empieza a interceder, ¿verdad? Ante Dios, les empieza a decir, ¿saben qué? No la destruyas, ¿qué tal si hay 50? ¿Verdad? Que sean justos. Y Dios le dice, ok, si hay 50, no la destruyo. Bueno, ¿y qué tal si hay 30, y si hay 20, ¿verdad? Y si hay 10, y hay 5. Y el Señor dice, órale pues, no la destruyo. Pero entonces fue Dios a través de estos varones y sacó ¿a quién? A Lot y a su familia, y destruyó a Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué sucedió allí? Estuvo insistiendo, perseverando Abraham en oración a Dios. ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo. Y Dios le respondió. Amén. Entonces, Dios siempre nos responde. Nosotros tenemos que ser perseverantes en la oración, pero teniendo claro, sí, que Él es nuestro Dios. No es nuestro criado, no es nuestro mandadero, ¿sí? Él es nuestro Dios, es nuestro Señor. Y quienes deben de obedecer y hacer los mandados somos nosotros. Pero tenemos esa gran bendición de poder acercarnos a Él y pedirle, ¿verdad? Por nuestras necesidades. Pero para esto es necesario, ¿qué? Orar siempre sin desanimarnos. Este es el objetivo que Dios quiere para nosotros. Por lo tanto, recordemos que la oración, familia, debe ser no algo que hacemos por costumbre, sino que es algo que debe ser vital en nuestra vida. Es decir, no podemos vivir una vida sin que la oración sea algo que necesitas diario, que practicas diario, que es parte de tu vida y la manifiestas. ¿Sí? Amén. Entonces, esto lo podemos hacer nosotros en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, entonces, la oración, hermanos, debe ser persistente, pero entendemos que no siempre se puede tomar el tiempo y estar todo el día en oración. Hay ocasiones en que intercedemos por X hermanos y en todo el día oramos, ¿verdad? Como podemos, dependiendo de nuestro trabajo, dependiendo de nuestros tiempos. Pero tenemos que entender que lo más importante es que nuestro corazón lo derramemos. No tenemos por qué organizar también a veces reuniones de oración que duren mucho tiempo y se vuelve para ti como una carga, ¿no? Y se vuelve tedioso. Tenemos que tener cuidado. No les estoy diciendo que no tomemos todo el tiempo que podamos para orar. Eso debemos hacerlo. Pero cuando algo es una carga para ti, mejor déjalo, porque Dios no quiere que estés cargando ni quiere sacrificios. No. El sacrificio ya lo hizo Jesús. Lo que quiere es un corazón contrito, lleno de amor, que se derrame cuando está pidiendo. Amén, familia. Amén. Ok. Dice el verso 2 al 5, diciendo, había una ciudad, ok, lo leo desde el verso 1, otra vez para que agarremos todo el hilo. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Verso 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Bueno, lo primero que vemos aquí, y que es de destacar, es que vemos a un hombre que es un juez. Y este es un hombre que es un malvado, porque no tiene temor de Dios, y mucho menos respeta al hombre, como a esta viuda no la respetaba. No tenía misericordia de esta mujer que estaba en necesidad. Así que
a pesar de que este hombre era de esta manera, la viuda perseveró. Y ella esperaba, ¿verdad?, a que el juez le respondiera. Y esperaba que el juez en determinado momento le llamara y le diera la oportunidad de exponerle su caso, ¿verdad?, para que ella pudiera ayudarle, porque ella era una viuda que estaba en necesidad. Y este juez no le hacía caso, buscaba evitarla, como muchos políticos que solo hablan cosas y después no quieren cumplir. Bueno, pues así era este juez. Pero, oh sorpresa, se encontró con una mujer que verdaderamente estaba interesada en recibir respuesta. Sí, amén. Cuando nosotros oramos también debemos demostrar que estamos interesados en recibir respuesta y no orar nada más como merolicos. ¿Sí? No orar como merolicos. Ay, sí, ya se me hizo tarde. Gracias, Dios. Pero ni siquiera estuviste ese tiempo de relación con Él. Necesitas tener esa comunión con Él. Ahora, oras como merolico y luego ¿qué sucede? Te vas. Ni siquiera les das chance a Dios ok, te voy a responder de esta forma, ¿no? No es una plática con tu Padre. Has de recordar cuando eras un niño y de seguro ibas y hacías travesuras y le tocabas el timbre a la señora de X señora y te echabas a correr, ¿no? Y pues no le daba chance a la persona que saliera y te dijera qué desea, ¿no? Tú te ibas recio y te ibas a otra casa y hacías lo mismo, ¿no? Y así hasta que te agarraban y entonces a ver ahora sí qué decías, ¿no? Bueno, la cosa, familia, es que nosotros tenemos que tomar tiempo y perseverar en la oración con Dios, mostrar que verdaderamente nos interesa y no poner a prueba a Dios, ¿no? Ay, voy a ver si Dios verdaderamente existe o si Dios verdaderamente me ama, pues le voy a hacer esta petición y a ver si es cierto que me responde, y según lo que me responda voy a ver si es cierto o es un Dios que no le interesa responder porque no tiene tiempo, porque tiene muchas cosas que hacer. Y a veces ese tipo de pensamientos provoca que nosotros desistamos de seguir orando. Y nosotros acá también podemos ver cómo esta mujer persistía. Si ese hombre, yo creo que quería salir por la puerta de atrás, ya tenía alguien que le avisaba, va a salir por acá, y entonces órale, allí estaba presente, pero el juez no la podía eludir. Si él estaba pensando que a la hora de la comida ella se iba a ir, pues allí estaba ella esperándolo. Se llevaba su itacate. Pero cuando oras, tienes que poner manos a la obra. Cuando tú quieres una respuesta, tienes que poner manos a la obra. Y eso es persistir. Persistir. Señor, yo voy a persistir porque confío en que me vas a responder. Esta mujer confiaba en que llegaría el momento en que este juez, si no era por una cosa, por lo menos porque se cansara de que le estuviera dando, entre comillas, lata. Y ahí nosotros tenemos este gran ejemplo, que a pesar de ser un hombre malvado, terminó ¿qué? Respondiendo. Y si ese hombre era malvado, y aquí es donde nosotros tenemos que tener también ese discernimiento, porque a veces llegamos a aprender mal. A veces creemos que esta parábola lo que nos está enseñando es que nosotros forcemos a Dios a que nos conteste. No. Lo que Jesús quería era enseñarnos que si este hombre malvado al final terminó respondiendo, imagínate entonces cómo te va a responder tu Dios, que es tu Padre y que te ama y que es bondadoso, misericordioso, que es benigno y que solo está esperando que tú clames a Él para responderte, porque eso es lo que Él nos pide. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, no erremos el significado de esta parábola, de querer torcerle la mano a Dios. No. Cuando nosotros perseveramos en la oración,
es porque estamos seguros de que Él nos oye y que nos va a responder. Por eso perseveramos, ¿verdad? Y mostramos que nosotros somos completamente dependientes de Él y que necesitamos que Él nos bendiga a través de su respuesta. Ahora, vamos rápidamente al versículo número 6. 6, 7 y 8, por favor. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús nos está diciendo que Dios nos va a hacer justicia, ¿qué? Pronto. Y aquí entra lo que les decía hace un rato. Cuando nosotros traemos nuestras peticiones a Dios, Él escucha inmediatamente. Acuérdate que Él es omnipresente y está aquí y siempre te está escuchando. Él es omnisciente, Él conoce todo, Él sabe lo que tú vas a pedirle y sabe cómo se lo vas a pedir y conoce la intención de tu corazón, de por qué lo haces. Y Él, como Padre nuestro, Él está buscando escucharnos. Y así como tú llevas tus oraciones, así Él te responde. Y a veces no recibimos rápido aquí la contestación, ¿sí? No la vemos pronto, porque Él no solo quiere bendecirte como tú quieres, quiere bendecirte aún más, mucho más. Y a veces hasta se te hace incomprensible. Pero tenemos que entender que los pensamientos del hombre no son como los de Dios. Él nos enseña de manera clara cómo nuestros pensamientos están aquí. Y sus pensamientos del Señor son, ocupa todo el universo. Entonces nada que ver nuestros pensamientos con los de Él. Pero su respuesta ya está, solo que tú no la ves, porque la quieres ver como tú quieres. Pero Él ya te respondió. Hay gente que está en una necesidad y le pide a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le responde. Tú no ves la respuesta, pero resulta que tú empiezas: Señor, pero ¿por qué no me respondes? Oh, Señor, ya ves que estoy padeciendo, no tengo trabajo. Y mira, mi familia, no les doy lo suficiente para comer. O cayó en una enfermedad, a lo mejor la esposa, o el esposo, o el hijo, ¿verdad? Y está pidiendo, intercediendo una y otra vez, ¿verdad? En esas ocasiones hasta te postras todo el día. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando tienes toda esa oportunidad, pues lo haces. Y entonces estás clamando y tú ves que conforme a tus ojos, no ves que Él te esté respondiendo, sino que al contrario, ¿verdad? Si tú eres el enfermo, a lo mejor hasta te agravas más y más y más. Pero ¿qué es lo que está pasando? Dices, es reacio Dios a contestarme. Pero no es así. Porque Dios te ama, porque eres su hijo, su hija. Entonces Él dice: ok, Joel, te voy a bendecir más. Va. No te vas a sanar ahorita, sino hasta dentro de 3 meses, manito. Y tú dices, ¿cómo? Y tú estás pensando que no te escucha, que no te responde. Pero Él está permitiendo ese tiempo, para que tú crezcas. Para que tú puedas ver como Él ve. Para que tú obtengas el carácter de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús a su Padre? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y qué dijo su Padre? La copa ya está ahí, te la vas a tomar, ¿verdad? Se la tomó el Señor Jesús. ¿Porque eso era lo mejor o no? Sí. ¿Y qué pasó con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo
perseguía a la iglesia de Jesucristo, mataba a hombres o mujeres, los encarcelaba. Y un día nuestro Señor Jesús lo confrontó, ¿verdad? Y lo humilló y lo dejó ciego. Y rápido dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y podía haberle regresado la vista: quiero que hagas esto, así y así, pero no. Lo dejó ciego y dijo: ve, llévenlo allá con este Ananías. Y allá Ananías le habló también de Dios. Y luego el Señor le dijo a Ananías: eso es lo que tienes que hacer con él. Y Ananías no quería. Ananías tenía enojo contra Pablo porque perseguía a los hermanos en Cristo. Pero, ¿qué pasó? Ananías era obediente. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo lo que Dios le pidió. Y al hacer lo que Dios le pidió, entonces, ¿qué veía Pablo? ¡Achis! ¿Qué clase de Dios es este, verdad? Es duro, pero lo único que está haciendo es bendecirme. Me está dando del conocimiento de su palabra. Me está permitiendo que ahora sea yo parte de su familia. Me está mostrando el amor de sus hijos. Y entonces, ¿qué? Lo sanó, ¿verdad? Y le devolvió la vista. Pero primero tenía que ver espiritualmente. Y así es Dios. Recordemos que Pablo se quedó con un aguijón. Ahí se lo dejó el Señor. Y Pablo quería que se lo quitara. ¿Y qué dijo el Señor? Bástate en mi gracia. Y podía decir: ¿en tu gracia? ¿El que yo tenga este aguijón es tu gracia? Sí, porque Dios conocía a Pablo y le dejó eso como una gran bendición para su vida, pero también para bendición ¿de quién? De los demás, porque así responde Dios y a veces no vemos. Cuando estuve 3 meses enfermo, que sentía yo que me moría, pero a la vez decía: creo que el Señor está tratando conmigo, Él quiere algo de mí, no sé qué es. Yo ni tenía miedo de morirme, la verdad, porque a la vez decía: no me voy a morir. Aunque los que me conocían, algunos, no, este cuate se va a morir. Conozco a fulano, a sutano, y estos tenían lo mismo y se murieron. Bueno, hasta a mi esposa se lo dijeron. Y bueno, y a lo que voy es que después Dios me llamó como pastor. No pasó mucho tiempo. Pero el Señor trabaja en la vida de cada uno de nosotros tratando de bendecirnos lo mejor posible y para su propósito, que es lo principal, para su gloria. Amén. La bendición que trajo a mi vida también es bendición para ustedes, así como lo fue el pastor que tuvimos antes. Y así en cada uno de nosotros. Él nos bendice para que bendigas a los que te rodean. En tu trabajo, en la escuela, en medio de tu familia. Y así es Dios. Nosotros entonces tenemos que aprender a que si Dios no nos responde inmediatamente, es que algo Él está haciendo en nuestra vida y es por algo. También puede ser que a lo mejor te esté dando una corrección. Son diferentes cosas. Tenemos que ver por qué sucede. Pero es importante recordar que Él, siendo bueno, justo, siempre nos responde. Por lo tanto, debemos ¿de qué? De perseverar. Amén, familia. Y dice, ¿verdad? Termina aquí en el final, dice: ¿hallará fe en la tierra cuando Él venga? ¿Qué quiere decir? ¿Habrá hombres y mujeres que sigan orando siempre hasta que yo venga? ¿O hasta que nos muramos? Que es prácticamente lo mismo. Tenemos nosotros, familia, que reconocer esto, que Él espera de nosotros que oremos ¿qué? Siempre. Siempre. La oración tiene un gran poder.
en Cristo Jesús. No como magia. Las recitaciones no funcionan. Funciona en quien confías, porque Él es el Todopoderoso y Él hace la obra. Amén, familia. Ok, continuamos, verso 9. Dice, a unos que confiaban en sí, estos no eran los discípulos. Tú como discípulo no puedes confiar en ti mismo, sino tener siempre bien claro, ¿sí?, que nosotros dependemos completamente de Él. Amén. Siempre. Entonces dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Cuántos? 2. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros, ni como a este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Ok, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo primero que vemos es que esta parábola va dirigida a aquellos que confían en sí mismos. Los que confían en sí mismos tienen un ego muy alto y pueden pensar que creen mucho en Dios y que conocen mucho de Dios. Pero cuando tienen un ego muy alto, un concepto de sí mismo muy alto, entonces empiezan a desvariar. Y este hombre era un fariseo, ¿verdad? Dice que 2 hombres se acercaron a orar. Pero el fariseo, su manera de orar era, o sea, yo creo que a lo mejor hoy dirías, te ríes, dices, ¿qué onda con este cuate, no? ¿De qué está hablando, no? Porque cuando conoces la palabra de Dios, ¿sí?, te das cuenta de cómo la gente se equivoca. Este era un hombre que no se podía haber equivocado, porque tenía el conocimiento de la palabra, era un fariseo. Ellos conocían la ley, pero de pe a pa. ¿Y qué es lo que estamos viendo entonces aquí? Un hombre, ¿sí?, el fariseo, que se acerca a orar. Pero, según lo que vemos que él está pidiendo en su oración, ¿él estaba orando? No. Oraba a lo mejor consigo mismo. Hablaba consigo mismo, pero no oraba a Dios. Él podía creer que oraba a Dios, pero no era así. Porque él, si nosotros nos damos cuenta, él está hablando solamente de sí mismo. Señor, te doy gracias porque yo no soy como esa prostituta, ese ladrón, ese mentiroso, esa chismosa, diferente. Entonces, él lo único que hacía era elogiarse. Que él no le estaba pidiendo a Dios nada, porque él se estaba justificando. Yo no soy así. Él se valoraba, él pesaba su propio corazón. No era honesto. La única manera de pesar nosotros nuestro corazón es con la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos nuestro corazón y estamos viendo lo que dice la palabra de Dios, entonces puedes ver si verdaderamente tú estás bien o estás equivocado y tienes que ir componiendo cosas. Porque es claro que el único intachable es nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás, aunque seamos cristianos, aún pecamos. De repente te resbalas y a veces adrede. Pero fiel es nuestro Dios, ¿verdad? Y es justo para perdonarnos y limpiarnos
de toda maldad cuando venimos arrepentidos. Entonces, este hombre lo que hacía era estarse vanagloriando. No alababa a Dios, se estaba alabando a sí mismo, porque además dice, yo doy mi diezmo de todo lo que gano. Y eso debe de ser, Tú debes de dar, y yo también, nuestro diezmo de todo lo que ganamos. De donde te caigan los recursos que sean ganancia, de ahí tienes que dar tu diezmo. Eso lo enseña además nuestro Señor Jesús. Recordemos cómo Él amonesta, ¿sí?, a los fariseos, porque ellos enseñaban a que se realizara el diezmo, pero no les enseñaban a que fueran amorosos y caritativos. Y dice, es necesario que enseñen lo otro, pero sin dejar a un lado la caridad, el amor, la misericordia. Pero estamos hablando de que las dos cosas deben de realizarse. Amén. Y aquí nosotros estamos viendo que este hombre se paraba el cuello, porque él sabía que estaba cumpliendo con sus diezmos, ¿sí? Pero no estaba cumpliendo ¿con qué? Con ser humilde delante de Dios. Él no estaba reconociendo a Dios como el único, puro y santo. Él también se estaba reconociendo a sí mismo y se exaltaba a sí mismo por lo que según él creía que era. Pero si nosotros queremos comparar nuestra justicia, nuestros hechos, nuestras obras delante de Dios, entonces nuestras obras pasan a ser una porquería si las comparamos con nuestro Dios. Así que tengamos mucho cuidado. Nosotros debemos de acercarnos a Dios, pero no de esta manera, no como el fariseo, con una actitud equivocada completamente. Dice que él ayunaba, ¿verdad? También. Dice el fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Dice, ayuno 2 veces a la semana. O sea, se sentía muy no sé, muy intachable, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana. Pero según los historiadores, en aquel tiempo, en la época de nuestro Señor Jesucristo, allí en Jerusalén, se ponía el tianguis grandísimo 2 días, martes y jueves. Estos 2 días que dice que ayunaban, ellos se blanqueaban el cuerpo, se ponían sus ropas sucias para que la gente, iban al tianguis para que la gente los viera. El día que había más gente era cuando ahí se aparecían ellos, para que todos los vieran y dijeran, wow, ese cuate qué espiritual es, ¿no? Y con sus ropas sucias para que dijeran, toda la semana no ha parado de ayunar y orar. Por eso es que ni siquiera se ha cambiado. Pero esto era lo que él buscaba, su propia gloria, y la palabra de Dios nos enseña que en realidad ellos ya tienen su propia gloria aquí en la tierra. Buscaron la gloria propia aquí en la tierra y ya la recibieron de aquellos hombres ingenuos y mujeres también que decían, wow, qué espirituales son. Pero de Dios no tendrían ninguna respuesta. Así que nuestro Señor Jesús dice, ustedes deben de tener ¿qué? Humildad, no como este hombre. Y entonces pone de ejemplo ¿a quién? ¿Al quién? Verso 13. Al publicano. Dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. El publicano estando lejos, porque él se sentía tan impropio de estar cerca del lugar santísimo que él estaba retirado. No quiere decir que hoy tú tienes que estar retirado. Esa sí actualmente sería una gran torpeza, porque lo que Dios quiere es que vengas humillado delante de Él, a sus pies. Amén. No que desde lejos.
Entonces, el publicano, estando de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, ¿qué? Enaltecido. El fariseo se autojustificaba. El publicano no quería ni alzar los ojos a los cielos, porque esto significaba, ¿qué? Alzar los ojos hacia Dios. Y él se sentía muy impuro, que no tenía derecho, que ofendía a Dios. Por eso ni siquiera los alzaba. Y se dice que se daba golpes ¿de qué? De pecho. Y esto indicaba que él estaba reconociendo que su corazón estaba muy mal, que había mucho pecado en su corazón. Por lo tanto, él no se sentía digno delante de Dios, pero fue humillado, ¿verdad? Él fue de una manera humilde, buscando a Dios. Él sabía, porque en ese tiempo todavía llevaban, ¿qué? Sus sacrificios, ¿verdad? Unas palomas, según el dinero que tuvieran, o un cordero. Este ha de haber tenido para un cordero, porque era publicano, y ellos, los publicanos, recordemos que eran hombres que trabajaban recaudando los impuestos de todo el pueblo judío, y dentro de ello ellos llevaban una comisión, y si le aumentaban a los impuestos, les robaban a los judíos, y entonces se enriquecían más. Recordemos a Zaqueo, dice, Zaqueo fue un publicano, y él, cuando vino a Jesucristo, de hecho algunos dicen que a lo mejor era Zaqueo, pero bueno, no, eso no dice la Biblia. Pero Zaqueo, cuando se arrepintió y vino a Jesucristo, dijo: ok, yo les he robado, entonces a todos ellos les voy a devolver 4 veces lo que yo les pedí. Entonces él se puso a cuentas. Nosotros tenemos que entender, familia, que debemos de ser humildes cuando venimos delante de Dios. No podemos venir a sentirnos que tenemos mucha autoridad porque soy el pastor o porque tengo un liderazgo. No, nada de eso. Delante de Dios debemos de venir siempre, ¿qué? Humildes, reconociendo que tenemos un Dios que nos escucha, porque Él nos ama. Pero cuando le pedimos, nosotros tenemos que ser humildes. Este hombre fue humilde, llevó su sacrificio, ¿sí? Y a través de la expiación él esperaba que Dios lo perdonaba, porque ese era el requisito. Cada año podía hacer esto. Nosotros en Jesucristo, dice la palabra que una vez y para siempre murió nuestro Señor Jesucristo, siendo el Cordero perfecto, ¿verdad? Inmolado. Y de esa manera nosotros obtenemos perdón de pecados. No hay necesidad de que Él siguiera haciendo sacrificios, y mucho menos nosotros, ¿verdad? Entonces, familia, cuando te acerques a Dios, hazlo de manera humilde. Dile al que está a tu lado: cuando te acerques a Dios, hazlo de manera humilde. Amén. Verso 15. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. ¿Seguimos? Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Traían los niños a Jesús para que los tocase. En aquel tiempo existía la costumbre de que las madres y los padres llevaban a sus pequeños, ¿sí? Ante un rabí, para que él le impusiera sus manos y orara y les bendijera. Cuando vieron a Jesús, que estaba cerca de ese poblado, corrieron a llevar a los niños, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesús era un hombre pero muy ocupado, de tal manera que había mucha gente ahí. Pero cuando llevaron a los niños, los discípulos dijeron: el Señor Jesús tiene mucho que enseñar. ¿A quién? A los adultos. Él está muy ocupado. Y en aquel tiempo a los niños realmente se les menospreciaba en ese sentido. Recordemos que ellos no tenían ningún tipo de autoridad. Incluso sus maestros de ellos
los que estaban al pendiente de ellos, los que los iban enseñando y los iban creciendo, los iban instruyendo en su camino, ellos tenían más autoridad que los propios hijos, aunque tuvieran muchísimo dinero. Entonces, no se les daba esa importancia a los pequeños. Pero Jesús dice, déjenlos pasar. ¿Por qué? Porque cuando los niños llegan a Jesús, cuando llegan a tener ese contacto con Dios, ellos llegan muy contentos, familia, pero muy contentos. A tus niños les gusta venir a la casa de Dios. Ellos sienten la presencia de nuestro Señor. Y ellos pueden sentir cómo Él los apapacha, cómo Él los cuida, cómo Él los bendice, cómo está con ellos. Desgraciadamente, a veces los adultos les ponemos el pie para que ellos no puedan tener esa comunión con Dios. Y dicen, no, yo no los llevo al templo, hoy no voy. Y los niños luego llegan a clases con las maestras y les preguntan, ¿verdad? ¿Qué pasó, para que no digan de alguien, Arnulfo, ¿por qué no veniste hace 8 días? Porque la preocupación de una maestra debe ser esa, saber por qué no fue, estuvo enfermo, hubo algún impedimento que esté estorbándole para venir. Y a veces les dicen, le dije a mi mamá, pero no quiso ir. Le dije a mi papá, pero me dijo que la siguiente semana. Y yo esto se los puedo decir tan solo por una sobrina y una hermana y mi cuñado, que eso hacían. Le preguntábamos a mi sobrina, y ella dice, no, pues yo sí quiero venir, pero mi mamá, ¿verdad mamá que te dije que fuéramos? Y a veces los papás nos encargamos de eso, de estorbarles a los hijos que tengan comunión con nuestro Dios. Y cuando pasa el tiempo, luego nos estamos quejando de que ellos están tomando malas decisiones. Hoy, esta sobrina no cree en Dios. ¿Se dan cuenta? Sus papás dicen que ellos sí creen en Dios, pero ella dice que ella no. Entonces sus papás dicen que creen en Dios, pero no se acercan como Dios les pide, se acercan como ellos creen que lo que hablaba, ¿no? Mi Dios, el que va a hacer las cosas que yo le pida. Pues no, estás mal, ese no es tu Dios. Tú eres tu Dios, pídete a ti mismo. Pero como en tus fuerzas no puedes, pero somos un estorbo a veces para nuestros niños. En lugar de que nosotros les abramos todas las puertas y los llevemos para que ellos sean felices. Un niño, una niña que no tiene a Jesús en su vida no es completamente feliz, así como un adulto. O sea, las personas que no tienen a Jesús en su vida no es completamente feliz. Les falta algo y ese algo es Dios. Amén, familia. Dice Mateo 19:13, por favor. Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero, ¿qué era lo que quería los padres? Que fueran bendecidos por Dios. Espero que ese sea, y Dios espera que ese sea tu deseo, igual que estos padres, que sean bendecidos por Dios. Nosotros debemos de ser ese ejemplo, de no faltar a la congregación para estar aprendiendo la palabra de Dios, para que Él nos dé sabiduría y para que nosotros sepamos guiar a nuestros hijos. Es tan peligroso hoy en día que los hijos, no conozcan a Dios. Hay muchas tentaciones y peligros en la calle. Y cuando ellos conocen a Jesucristo, a veces se resbalan, pero reaccionan. Y a veces se resbalan, pero no como otros más feo, porque Dios les está hablando, les está cuidando, les está redarguyendo. Entonces, familia, ¿qué tenemos que hacer?
no ser piedra de tropiezo para los niños, sino dejar que vengan a Jesús. ¿Por qué los niños querían ir con Jesús? ¿Por qué era un enojón Jesús? ¿Porque estaba amargado? A los niños no les gustan las personas enojonas y amargadas, pero ellos querían estar con Jesús. Así como vienen felices los niños a tener un tiempo con Dios. Amén, familia. Entonces es nuestra responsabilidad. No queramos echarle después la culpa a Dios, porque eso pasa en el mundo. Le echan la culpa a Dios. Estaba viendo una serie y le echaban la culpa a Dios. ¿Qué onda? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Entonces, familia, tenemos que venir como estos niños a Jesucristo. Tú necesitas venir a Jesucristo como estos niños, es decir, con un corazón crédulo, con alegría a Jesús y recibirle como tu Señor y Salvador. Y Él te va a recibir, porque Él no es enojón ni está amargado. Él te ama y Él es feliz y tú también lo serás. Así que, familia, al igual que nuestro Señor Jesús y al igual que Abraham, nosotros debemos de ser hombres y mujeres que perseveran en la oración. Amén. Amén. Y no nos vamos a desanimar si no vemos la respuesta de Dios inmediatamente como nosotros creemos. Pero en realidad Él te responde inmediatamente. Amén. Además, debemos de recordar de que debemos de ser humildes cuando nos acercamos a Dios en nuestras peticiones y reconocer que nos acercamos a Él porque en nuestras fuerzas no podemos. Por lo tanto, de manera humilde venimos a pedir ¿qué? Ayuda. Y también seamos humildes como los niños. Es necesario que nosotros tengamos un corazón de niño para que podamos entrar ¿qué? Al reino de los cielos. Amén, familia. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos enseñas, bendito Dios, a orar. Gracias, Señor bendito, por este amor que tienes para nosotros, porque a través de estas enseñanzas nosotros somos bendecidos. A través de estas enseñanzas, bendito Señor, nosotros podemos glorificar tu nombre. A través de estas enseñanzas, Padre Santo, también podemos enseñar a otros. Gracias por este privilegio, Padre hermoso. Nos gozamos contigo, Señor. Nos gozamos con la familia, Señor. Reconocemos, Padre hermoso, que en ti también nosotros somos felices. Hay contentamiento enorme porque podemos estar contigo, Señor, y podemos estar unidos en familia, alabándote y conociendo tu santa palabra. Bendito seas por siempre, oh Señor, por todo lo que haces por nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos, Padre Celestial.